Hoy estamos en Andorra, la buena, la de Teruel. Esto que tengo detrás mío es la central térmica Teruel. La chimenea, con sus 340 metros, no solo sirve de referencia para todo el Bajo Aragón, también ha sido el motor económico de esta comarca durante los últimos 40 años. Y digo que ha sido porque el pasado 30 de junio fue desconectada definitivamente de la red eléctrica. Con ella desaparecen cientos de empleos directos y miles indirectos, la ruina de toda una comarca y la pérdida del 40% del PIB turolense. Y todo ello sin ninguna alternativa real a la vista. Muchas promesas y muy pocas soluciones. Pero para entender cómo se ha llegado a esta situación hay que analizar la historia y la situación actual de Endesa, la propietaria de la planta. Y para ello contamos con la participación de Rodolfo Rieznik, profesor de Economía y miembro de Economistas Sin Fronteras. Él conoce de cerca la empresa, porque trabajó en Endesa durante 20 años y ha estudiado el proceso de privatización y venta de la compañía. Así que vamos a adentrarnos en la maraña de un expolio, un robo que se ha producido a la vista de todos y del que nadie se ha responsabilizado todavía. Los orígenes de Endesa se relacionan con la España franquista de la posguerra. Este régimen fascista, aislado del mundo por su apoyo al nazismo, se vio forzado a impulsar la industrialización de un Estado devastado por la guerra. En 1941 se funda el Instituto Nacional de Industria, que a su vez pone en marcha Endesa en 1944. La Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, nació con el reto de desarrollar la industria eléctrica española. Como empresa pública y al amparo del régimen franquista, Endesa se impuso como el principal grupo energético en el Estado español. Entre los años 50 y 70, numerosas comarcas de la cuenca minera turolense experimentaron un gran desarrollo industrial. Aquí en Andorra se extraía el carbón que era llevado por máquinas como esta hasta la central de Escatrón para producir electricidad. En 1981 se puso en marcha la central térmica de Andorra, que servía para explotar el carbón autóctono. Las crisis del petróleo de los 70 forzaron un cambio en el modelo energético. Endesa se hizo fuerte impulsando explotaciones mineras y absorbiendo compañías eléctricas más pequeñas. En los años 80, los precios del petróleo habían crecido tanto que la dependencia del Estado español del crudo hacía peligrar la estabilidad energética del país. Endesa, por su parte, se encontraba en una situación saneada debido a su fortaleza en el sector del carbón y la nuclear. Y esto sirvió para que la compañía creciese a costa de energéticas endeudadas y más dependientes del petróleo. Yo entré en esa Endesa, fue en torno a los años 90, era una empresa que se había consolidado en los años, como resultado de haber asumido la compra de otras empresas eléctricas, como resultado de una trayectoria de crisis económica que había habido en el país en los años 70 y 80, y Endesa se había convertido en un grupo eléctrico que yo creo que era hasta reconocido desde el punto de vista del público español como una empresa eléctrica suya. Así se impulsó el mayor grupo eléctrico del Estado español, en una década en la que comenzaban a aplicarse directrices y normativas europeas, y donde Endesa agregó a su cartera no solo la industria de la generación, sino también la distribución. Pero muy pronto comenzaron a soplar los vientos del neoliberalismo. Me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado, productora de electricidad, que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. Se están privatizando poco, que ya ha empezado el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios. Luego, en el Partido Socialista se ha apuntado el proceso, pero el hombre responsable máximo es don Felipe González, pero el cerebro, don Carlos Solchaga, le voy a contar unas declaraciones de hace año y medio. Dijo, el Estado del futuro será un Estado que tenga 3 competencias en exclusiva. La política exterior, es decir, la diplomacia y el ejército. El orden público, o si quieren ustedes, la seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales. El resto irá en un creciente proceso de ir desapareciendo. Pero no es que don Carlos Solchaga, como digo tantas veces, sea un malvado, no. Es que él tiene una concepción que cree que a través de la competitividad, que el Estado vaya desapareciendo en este sentido, vamos a llegar a un nivel de empleo. No es cierto. Luego, el Partido Popular es mucho más exigente, pero es que la política que estamos viendo en el PSOE es que ha iniciado ese camino, sin llegar quizás todavía, a la brutalidad de lo que están haciendo en Francia. Desde luego Anguita lo vio venir. Ya en 1988, el gobierno neoliberal del PSOE, liderado por Felipe González y Carlos Solchaga, iniciaron el proceso privatizador de Endesa y de otras muchas empresas. Estos neoliberales vestidos de socialistas vendieron hasta el 43% de la participación estatal de Endesa a precio de ganga. La razón estaba clara: había que adecuarse al marco normativo europeo que imponía la liberalización del mercado eléctrico. Pero como señalaba Anguita, se estaba iniciando un proceso muy peligroso que difícilmente podría frenarse.
Con la llegada al poder del Partido Popular, con Aznar a la cabeza, el proceso privatizador se hizo imparable. Los 90 barrieron los sectores públicos en numerosos países, tanto en Europa como en América. Aquí estaba por producirse el llamado milagro económico español, y a la cabeza el corrupto, por excelencia, Rodrigo Rato. Y lo hicieron amparándose en las directrices europeas que imponían una liberalización parcial del mercado. No había una obligación del 100%. La Unión Europea se mueve por directrices, directivas. Además hay un plazo para acomodar. Cada vez que la Unión Europea implementa una directiva, no es de cumplimiento inmediato. En los años del neoliberalismo económico de los 80, 90, después de los años dorados del capitalismo de posguerra, Europa promovió la liberalización de los mercados eléctricos en un porcentaje. Quiero recordar que estaba en torno al 30% del mercado tenía que abrirse para la participación privada. De ahí se deduce que no había ninguna obligación de privatizar al 100% la empresa eléctrica, que fue lo que hicieron. Así, mientras países como Francia, Alemania o Italia mantuvieron el control público de sus grandes empresas eléctricas, España privatizó la totalidad de sus empresas públicas que daban beneficios, y sin ninguna obligación legal para hacerlo. Para que nos hagamos una idea, solo en los años en los que Rodrigo Rato fue ministro, el gobierno, siguiendo el camino emprendido por Felipe González, privatizó hasta 53 empresas por un valor total de 30.000 millones de euros. Empresas que, por supuesto, daban beneficios al Estado. Solo entre 1997 y 1998, la venta de participaciones públicas de Endesa reportó al Estado hasta 10.000 millones. De una empresa que tan solo 3 años después tenía ingresos de 14.000 millones anuales y beneficios netos de 4.500. ¿Por qué poner en manos privadas una empresa rentable con cuyos beneficios se saneaba y desarrollaba el tejido industrial? El negocio eléctrico es un negocio cautivo. Cuando digo un negocio cautivo, es un negocio seguro. La electricidad no es una mercancía que la gente demanda en función del gusto, necesidades, etcétera, sino que es una necesidad de los ciudadanos, de la familia, de poder, para la vida cotidiana, necesitan el acceso a la electricidad, para la luz cotidiana, para la calefacción, para cocinar, para lo más elemental de una vida moderna, la electricidad es necesaria. Por lo tanto, es una mercancía más que cautiva, en el sentido de que es un negocio que no tiene dificultad de ser llevado adelante. Los intereses políticos y económicos están estrechamente interconectados. El proceso de privatización estaba diseñado para entregar un negocio colosal a una pequeña élite empresarial afín, en este caso al Partido Popular. Endesa había alcanzado a tener un nivel de facturación de 50.000 millones de euros. Era una brutalidad, estaba al nivel de las empresas más grandes de Europa. Todo eso así había sido producto, yo diría, de dos cosas. Una, del proceso de expansión sobre el cual Endesa creció, en el que ayudó con dinero público en su momento a salvar a otras empresas privadas, la fue comprando y se convirtió en un gran grupo privado. Y después, cuando vino el proceso de privatización, Endesa negoció todas las obligaciones de servicio público eléctrico que tenían hasta ese momento. A partir de la privatización, el Estado se los tenía que reconocer. Y entonces el Estado reconoció que Endesa podía seguir amortizando las inversiones obligatorias que había desarrollado. El resultado de todo eso fue que a Endesa en los años 90, cuando se abrió el mercado eléctrico y dejó de tener obligaciones, siguió cobrando dinero de la tarifa eléctrica, pero sin tener obligaciones redundantes de cumplimiento del servicio eléctrico. Eso le permitió tener una caja, una tesorería enorme, que fue la que sirvió para expandirse en América Latina. Con la caja esa que explica esa tesorería que tenía y la posibilidad de la apertura que había de comprar empresas eléctricas que hasta ese momento habían sido públicas en América Latina. Y se convirtió en una extraordinaria empresa de características multinacionales. Era uno de los 5 grandes grupos eléctricos mundiales, por los activos que tenía en Europa y por la dimensión que había adquirido en la compra de empresas desde Argentina hasta Centroamérica. ¿Por qué el PP y los empresarios vinculados al PP les interesaba? Bueno, porque
una compraventa de esa magnitud, una revalorización de 20.000 millones de euros, pone en juego a todo el grupo de empresarios amigos que puedes tener. Bancos, financieras, comisiones, bueno, todo un recorrido de negocios de todo tipo que son fantásticos y que dejan en caja una brutalidad de dinero. El PP utilizó la privatización para asentar sectores económicos afines en Endesa y así poder controlar la compañía, de tal modo que si se producía un cambio de gobierno, pudiera seguir manteniendo el control sobre ella. Es aquí donde entran las figuras clave de Rodolfo Martín Villa y Manuel Pizarro. Martín Villa, uno de estos políticos que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas, fue el elegido por Aznar para pilotar la privatización en Endesa desde dentro. Cuando la compañía aún era pública en 1997, fue designado presidente de Endesa. Más tarde se habría contrariado con el gobierno al abrir la puerta en 2001 a una fusión de Endesa con Iberdrola, para crear un gran grupo energético español que no fue de agrado para Aznar y Rato. Villa, que actualmente está requerido por la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad por su participación en los sucesos de Vitoria, fue sustituido un año después por Manuel Pizarro, que sí contaba con la confianza del gobierno. El turolense Pizarro viene de una de las más conocidas familias franquistas de Teruel. Su abuelo fue general de la Guardia Civil y gobernador civil en Teruel, encargado de exterminar a la guerrilla antifascista del Maquis. Su padre fue procurador en las Cortes franquistas, alineado con las filas más extremistas y votando en contra de la sucesión de Juan Carlos I al dictador. Por su parte, Manuel Pizarro se ha dedicado al mundo de la empresa y jugó un papel clave en los años de las OPAs a Endesa, alineado con la estrategia del Partido Popular y más tarde candidato y diputado con Rajoy. Sobre el papel de Pizarro en toda esta historia volveremos más adelante. Durante la privatización, el gobierno dijo que la liberalización del mercado supondría una bajada en el precio de la luz. Ellos sabían que no iba a ser así, pero se inventaron todo tipo de trucos para que no se notara y no les pasara factura política. No hay mercado eléctrico porque un porcentaje enorme, más del 50% de la tarifa que pagan los ciudadanos, la mitad son costos reconocidos al sector eléctrico. Entonces lo que se llama mercado eléctrico es una parte del costo energético, básicamente el costo de combustibles que se compra y vende en el llamado mercado eléctrico. Pero los ciudadanos, cuando pagan la tarifa eléctrica, pagan el kilovatio hora, la mitad lo están pagando, son costos reconocidos al sector eléctrico. Rato se comprometió, por razones populistas, podríamos decir, a que los ciudadanos no iban a ver incrementados anualmente el costo de la energía eléctrica en más que un 2%. Y todo lo que era exceso de ese 2%, como resultado de la forma de fijar tarifas en el mercado eléctrico, que probablemente excedieran ese 2%, se llevaba el déficit de tarifa, se convertía en deuda. Para evitar que el precio de la luz subiera súbitamente a causa de la liberalización del mercado, el gobierno se comprometió a indemnizar a las empresas eléctricas con hasta 12.000 millones de euros. Todo esto en concepto de costes de transición a la competencia. Rodrigo Rato se comprometió a que el coste de la luz no subiera más que un 2% anual, una cifra muy cercana al IPC. Pero para conseguir esta cifra, creó lo que se llamó el déficit de tarifa, que consistía en que todo el sobrecoste de la electricidad sobre ese 2% que no pudiera ser cargado a los consumidores se convertiría en deuda. Unos bonos de deuda que estaban avalados por el Estado y que eran comprados por los grandes bancos. Las entidades bancarias se hacían con unos activos financieros que les eran muy rentables porque acababa pagando el Estado. Así, de la noche a la mañana, la maniobra política de limitar el precio de la electricidad se convirtió en una manera de generar deuda pública que pagamos todos. De este modo, el Estado no solo entregó a precio de ganga empresas que daban beneficios, sino que además nos acabó costando dinero a todos en la factura de la luz y en forma de deuda pública. En 30 años, el precio de la luz subió la friolera del 203%. El déficit de tarifa es una de las mayores estafas de la historia económica española. Para 2019, el saldo acumulado de deuda aún era de unos 14.000 millones, que pagamos religiosamente en forma de peaje en la factura eléctrica. Hoy conocemos a Rodrigo Rato por ser probablemente el mayor corrupto del Estado español, pero hace 20 años se le percibía como un empresario de éxito, autor del milagro económico español. Se le ha juzgado por el caso de las tarjetas Black, la salida a bolsa de Bankia o por tener dinero en paraísos fiscales. En lo que nunca se ha reparado es en su gestión política como liquidador del sector empresarial público español. Su maniobra con el déficit de tarifa disparó en la década siguiente el precio de la electricidad hasta convertir al Estado español en el segundo país europeo con la electricidad más cara.
En 2005 se desató la guerra de OPAs, que llevaría finalmente a Endesa a desaparecer como empresa independiente. Pero, ¿qué motivó esta operación? Primero hubo un intento cuando el gobierno de Zapatero llega al poder y no se podía hacer con la empresa porque estatutariamente había quedado controlada por el Partido Popular, que había hecho los cambios necesarios como para poder no cambiar el Consejo de Administración. La única forma de poder hacerse con la empresa, si tú no podías nombrar a los directivos, era comprarla. Intentaron hacerse con gas natural, pero además comprar en ese momento Endesa a través de gas natural era dar lugar a la posibilidad de que entrara los catalanes en el poder, cosa que al Partido Popular no le gustaba mucho. Entonces en aquel momento la forma de defenderse de la compra, por un lado de los socialistas y por otro lado de participación de catalana, era hacer una contraofensiva. Entonces fue a buscar a los alemanes de E.ON y entonces eso dio lugar a una batalla comercial brutal que además permitió que se hiciera toda una burbuja especulativa y todos los tiburones financieros se aprovecharon el momento para hacer en esa negociación. La cosa va así. Nadie esperaba que las elecciones de 2004 las ganara el PSOE. Ocurrieron los atentados del 11M y el PP perdió el gobierno. No obstante, ya habían blindado el Consejo de Administración de Endesa. Ya habían puesto a Pizarro como figura clave del PP en la dirección. Cuando Zapatero llegó al gobierno, se encontró con que Pizarro estaba blindado y que el PP, estando en la oposición, controlaba la mayor empresa eléctrica de todo el Estado español. De modo que el nuevo gobierno maniobró para hacerse con Endesa. Hacerse con Endesa es hacerse con un negocio de 50.000 millones de euros y tener la posibilidad de controlar una estructura comercial de 50.000 millones de euros da lugar a todo tipo de negocios financieros, de comisiones, de construcciones de centrales eléctricas, de compraventa de insumos, porque en ese volumen global de 50.000 millones está todo eso. El propio proceso de compraventa ya genera un movimiento brutal de especulativo y financiero extraordinario que genera también ganancias a todos los que participan en él. Estamos en la época de la reforma del Estatut. El PP hacía oposición con el anticatalanismo y calentaba a sus votantes porque el gobierno iba a destruir España. En ese contexto se produjo el primer intento de OPA por parte de Gas Natural a finales de 2005. En 2006, el gobierno autorizó, a través de la por entonces directora general de competencia Nadia Calviño, la propuesta de OPA. La compra de Endesa por Gas Natural fue vista como la amenaza de que los catalanes se hicieran con la mayor eléctrica española, ya que Gas Natural estaba controlada principalmente por la Caixa. Aquí es donde entra la figura clave de Manuel Pizarro, quien, guiado por la estrategia política del PP, gastó ingentes cantidades de dinero en asesores y financieros para abortar la OPA de Gas Natural. Pizarro encontró una solución sencilla: encontrar otro comprador que pudiera mejorar la oferta. Y así entró en juego la alemana E.ON, con la que Pizarro y el PP desde luego eran más afines. E.ON mejoró la oferta de gas natural, y por un momento pareció que Endesa sería alemana. En Europa, el exministro Solchaga avalaba la operación y Merkel había mediado políticamente para afianzarla. Pero el gobierno se opuso y dio cobertura a una nueva OPA, esta vez de la pública italiana Enel, junto con la constructora española Acciona. En febrero de 2007, Zapatero acordó con el primer ministro italiano Romano Prodi la venta de Endesa a una OPA conjunta entre Enel y Acciona. Entre 2005 y 2007, las acciones de Endesa pasaron de valer de 21 euros con la OPA de Gas Natural a venderse por 41 euros en la OPA de Enel. Endesa se vendió por unos 38.000 millones de euros, una de las operaciones comerciales más caras en la historia económica europea. Finalmente apareció una tercera OPA que fue la de Enel con Acciona para frenar a su vez la posibilidad de entrada de los alemanes. Una solución también inmediata porque Acciona no tenía el dinero suficiente para poder hacer esto, tuvo que recurrir al Banco Santander, es decir, entraron en juego todos los que podían tener movimientos financieros alrededor de él. Y finalmente terminó comprándola a una empresa pública, fíjate, Enel, italiana, haciéndose cargo de Endesa. Al final, los únicos beneficiados de esta operación fueron los accionistas de Endesa. A Pizarro se le vendió como un defensor de la independencia empresarial de Endesa, cuando en realidad solo velaba por los intereses especulativos de los accionistas, que hacían caja revendiendo una empresa que menos de 10 años antes habían comprado tirada de precio al Estado. Bajo su mandato, el valor de las acciones se duplicó, y muchos, incluido el propio Pizarro, se llevaron un buen pellizco a cambio de vender Endesa a un país extranjero. De ninguna manera Pizarro fue defensor de Endesa.
Fue defensor de lo contrario. Fue defensor de los accionistas, hizo una cantidad de contratos con asesores jurídicos, bancos, etcétera, para tratar de hacer abortar en aquel momento la oferta de gas natural, cosa que lo logró. Y el gasto que hizo en asesores fue espectacular. Ya Pizarro venía de era un agente de cambio y bolsa, y su trayectoria nunca había sido una trayectoria, yo diría, muy transparente en negocios. Siempre se hizo rico a base de grandes pelotazos. Nunca fue un empresario de la competencia. Fue un empresario, a mi entender, fue un empresario que se benefició de los negocios a través de su relación con el sector público. Lo que vino tras la compra de Enel fue la crónica de una muerte anunciada. La estatal italiana no solo no ha invertido ni desarrollado industrialmente la empresa, más bien ha realizado una política de saqueo y rapiña de todos los activos rentables que Endesa alguna vez llegó a tener. En casos como el de Andorra, los nuevos dueños de Endesa simplemente han dejado morir la empresa, la planta y el empleo de toda una comarca. Ante la pasividad del gobierno de Rajoy, en 2014 Enel dispuso que los activos latinoamericanos, los más rentables de Endesa, pasarían a la matriz italiana. Enel es una empresa italiana, tenía una deuda extraordinaria de cerca de 50.000 millones de euros, es uno de los endeudamientos más grandes de empresas públicas, y cuando compró Endesa terminó llevándose todo el negocio latinoamericano, se lo llevó para Italia, lo hizo a través de una operación comercial que fue repartirse un dividendo extraordinario, es decir, un dinero que nunca puso. Para evitar pagar por ellos, Enel forzó el reparto de dividendos extraordinarios de Endesa, lo que le reportó 13.000 millones de euros, de los cuales utilizó unos 8.250 para pagar a Endesa por esos activos. Si tú miras la historia de reparto de dividendos en España, te va a dar que en el año 2014, históricamente entre el 2000 y el 2018, más o menos el reparto de dividendos de las grandes empresas españolas había estado en torno a los 25.000 millones de euros. En el año 2014 fueron 40.000 millones, explicados por los 14.000 millones de euros, el más grande dividendo que se repartió nunca por parte de una empresa que se lo dio a Enel, y Enel, con los 14.000 millones que eso, pagó la compra de todos los activos latinoamericanos que tenía Endesa. Con eso terminó de desmembrar Endesa, dejó de ser el grupo eléctrico que era, y además se llevó de los 14.000 millones, 8.000 o 9.000 lo usó para comprar a Endesa los activos latinoamericanos, y todavía se llevó otros 5.000, 6.000 millones para reducir deuda y mejorar su calificación financiera en Italia. Es decir, más negocio financiero. Y si alguna conclusión se puede sacar de esto, ni el gobierno alemán ni el gobierno italiano estuvieron pensando en ningún momento en los ciudadanos españoles, ni en el servicio eléctrico, ni en el acceso de los españoles a la energía, a una energía barata. La energía eléctrica en España es de las más caras de Europa. Toda la liberalización eléctrica que se hizo con el fundamento de que la competencia iba a mejorar la tarifa eléctrica y el acceso de los ciudadanos al servicio fue mentira. En otras palabras, pagó a Endesa con el mismo dinero que le había desplumado y aún sacó beneficios. Endesa repartió 14.000 millones endeudándose, es decir, adquirió deuda para pagar beneficios, es decir, adquirió deuda para tener caja y tesorería y hacerse ese reparto de beneficios. Se llevaron en exceso dinero, aprovecharon eso y lo utilizaron para dos cosas. Una, para comprar sin pagar nada a los italianos, sino con dinero de Endesa, la compra de los activos latinoamericanos, subieron la deuda de Endesa, y las consecuencias de eso es, en términos contables, que es lo interesante, es que la tarifa eléctrica sube, porque el precio de venta de la energía eléctrica, como el precio de venta de cualquier producto, es aquel precio que te sirve para recuperar tus costos. Como la deuda de Endesa creció, y el costo financiero de Endesa creció, la tarifa eléctrica tenía que recoger inevitablemente en sus precios la recuperación para poder pagar todos los costos que tiene la empresa eléctrica, incluidos los costos financieros. Las consecuencias de ese accionar de OPAs y toda la exploración especulativa que hubo con Endesa en ese llamado mercado liberalizado que iba a beneficiar a los ciudadanos fue exactamente al revés. No sirvió para beneficiar a nadie, al contrario, encareció la tarifa eléctrica.
Es una gran mentira. Todo el proceso privatizador fue una gran mentira aquí y en el resto del mundo. Desde la OPA de Enel, la italiana ha ingresado cerca de 30.000 millones de euros en 10 años, y el valor del 70% del capital que posee alcanza los 14.000. Más de 2 décadas después de la privatización, el expolio continúa. La historia reciente de Endesa es un buen ejemplo de lo depredador y pernicioso que puede llegar a ser el mercado. Nos muestra cómo se interrelaciona el poder político y el poder económico, que en esencia son una misma cosa. Y al final acabamos pagando los mismos de siempre, sea a través de la factura eléctrica, con cierres o con la pérdida de empleo. Un mercado donde solo participan 5 por el lado de la oferta y son innumerables los que compran por el lado de la demanda no es un mercado eléctrico. Y además no es mercado eléctrico, no solo porque hay un oligopolio en la oferta, y por lo tanto no hay una suficiente cantidad de agentes que expresen que ahí hay competencia, sino que por el lado de la demanda tampoco hay competencia, porque en términos de mercancía la electricidad es un bien, como dicen los economistas, inelástico. Tú lo compras independientemente del precio, porque tú no estás mirando el precio que tiene la energía a la hora de encender la luz en tu casa, o de poner la cocina, o de poner la calefacción. El futuro del sector eléctrico en el Estado español se sigue escribiendo por los mismos que se lucraron con las privatizaciones. El mercado es una gran cortina de humo en la que un oligopolio hace caja con un bien que debería ser público. Hay una gran parte del costo eléctrico que no es solo la generación de energía eléctrica, sino es la infraestructura de red, porque la electricidad no es un servicio que se pueda prestar digitalmente, tiene que haber una interconexión física. La mayor parte de la estructura física, esa está en poder del gran monopolio eléctrico. Y entonces, en la medida que hay una gran parte de la estructura que tiene que ver con la industria y el negocio eléctrico en poder del oligopolio, es difícil pensar que ese oligopolio va a estar ausente de aquí a un mediano plazo en el negocio eléctrico. Endesa, en los últimos, por boca de su consejero delegado, creo haber leído que está apoyando el nuevo plan de energías renovables que planteó el gobierno. Me da la impresión que no es porque esté muy sensible al problema de la energía verde, sino por la posibilidad de acceder a las distintas ayudas que va a haber. Hay una gran parte del paquete de ayuda europea que tiene que ver con las energías verdes. Para España se habla en general, no para energías verdes, estás hablando de 140.000 millones de euros. Una parte de eso probablemente tengan que ver con ayudas al sector energético. Y entonces va a depender de cuánto puedan llegar a acceder a esas ayudas y demás, que en él mantenga o no inversiones aquí. Y aunque han corrido ríos de tinta, todavía no ha habido ningún gobierno que se haya atrevido a abrir el melón del mercado eléctrico y las privatizaciones. Seguimos pagando el saqueo y el expolio de décadas pasadas, para beneficio de unos pocos. Ellos hicieron con la empresa en el año 2000, hace 10 años más o menos, porque expolio en 10 años se llevaron una empresa de 50.000 millones, se la llevaron en dinero. Eso es un expolio, que es un sector que tiene amortizaciones de largo plazo, que todavía está cobrando centrales nucleares de hace 40 años, y ellos en 10 años se hayan llevado todo lo que pagaron aquí. Me parece un expolio completo. Cuando los españoles, todavía en tarifa eléctrica, estamos pagando deuda de hace 20 años y estamos pagando todavía la amortización de la energía nuclear de hace 40, que todavía no la terminamos de pagar. Es escandaloso. Eso todavía los españoles lo pagan y ellos ya han recuperado. Ya va siendo hora de plantear una auditoría sobre los procesos de privatización y de que las empresas que fueron saqueadas se renacionalicen y vuelvan a dominio público. Solo así podremos arrojar algo de dignidad sobre este expolio que vivimos, al menos antes de que sea demasiado tarde.